Muy buenas tardes, soy Armando Mata de Fisherman. Alfredo y Marilú se disculparon esta tarde y yo voy a tener la oportunidad de estar compartiendo con todos ustedes. Antes de iniciar el programa, quizás que felicitar a Croacia por ese pase a la final y creo que vamos a tener una muy buena final el domingo entre Croacia y Francia, así que felicidades a los croatas y a los franceses. Esta tarde vamos a conversar sobre el método Fisherman. Y quizás antes de comenzar a entrar en materia, me gustaría poder conversar o comentar un poco de dónde surge todo este tema de la necesidad. Nosotros hemos hecho más o menos unos 30,000 estudios de cómo está la situación económica de las familias en El Salvador. Y hablando de personas que trabajan, que tienen un trabajo, no tomamos en cuenta en este estudio personas que están desempleadas o en una situación de este tipo. Y hemos determinado que 1 de cada 10 salvadoreños es solvente, definiendo solvente como una persona que gasta menos de lo que gana. Normalmente cuando una persona es solvente comienza a ahorrar y muy poca gente tiene un portafolio de inversión claramente definido. Y cuando nosotros encontramos una familia solvente, eso es lo que buscamos hacer, cómo logramos que su portafolio genere un mayor retorno, su portafolio de inversión genere un mayor retorno. Y este es el punto en el que nosotros buscamos llevar a todas las familias de El Salvador. Encontramos que 2 de cada 10 familias están en situación de equilibrio. ¿Qué quiere decir esto? Que todo lo que ganan se lo gastan. Muchas veces las familias piensan que esa es una situación muy buena. ¿Por qué? Porque al menos no están acumulando deudas. Y creo que eso puede ser una situación importante, pero es una situación bastante riesgosa. ¿Por qué? Porque al no ahorrar, no crear ni siquiera un fondo para emergencias, cualquier situación que le suceda los puede poner en problemas financieros. Una emergencia puede ser una pérdida de trabajo, puede ser que te robaron el dinero de una quincena, que perdiste el celular, todas esas cosas que no sabemos cuándo van a pasar y lamentablemente pasan. Y por eso es importante crear al menos un fondo para emergencias. Si tú estás en equilibrio, es importante que busques la forma de pasar a un punto de solvencia y comenzar a gastar menos de lo que ganas y acumular un poco de dinero. Luego encontramos que 4 de cada 10 salvadoreños están en camino a la quiebra y aún no se han dado cuenta. Estas son las familias que todos los meses gastan un poco más de lo que ganan, 100 o 200 o 300 dólares más. Normalmente no se dan cuenta porque tienen un lugar en donde poner ese dinero de más que gastaron. Y normalmente son en las tarjetas de crédito. ¿Por qué no se dan cuenta cuando gastan más de lo que ganan? Porque el pago mínimo de una tarjeta es aproximadamente entre el 4 al 5% del saldo. Si una persona gasta 200 dólares más en un mes y tiene que pagar 10 como pago mínimo, eso hace que la persona sienta que es una situación manejable. Pero cuando vamos haciendo eso de forma recurrente, llega un momento en el que las personas se sienten complicadas con los pagos mínimos que tienen que afrontar. Y es en ese momento en el que buscan consolidar una deuda o consolidar los saldos de diferentes deudas en una sola y pasan a créditos de consumo, créditos de consolidación de deudas. El tema es que estas familias normalmente hacen esto y lo ven como una solución, cuando en realidad simplemente están haciendo algo parcial. ¿Por qué? Porque si ellos tienen un problema de hábitos que acostumbran a gastar más de lo que ganan, ese tema va a seguir sucediendo. Por tanto, van a seguir gastando más en las tarjetas de crédito. Eventualmente va a llegar quizás una segunda consolidación de deudas o una tercera consolidación de deudas. Y hemos encontrado familias que incluso ya han bajado un poco el saldo de la hipoteca, si es que tienen alguna hipoteca. Y vienen y ponen en la hipoteca a 30 años créditos de consumo. Imagínate la situación de pagar en 30 años consumo, estamos hablando de gasolina, celular, cable, internet, supermercado, y muchas familias llegan al punto
de poner créditos de consumo a 30 años en una hipoteca. Cuando el problema de los pagos mínimos en una familia supera el 30% de sus ingresos, es que llegamos al siguiente punto, y hay 3 de cada 10 salvadoreños que tienen que declararse en quiebra. Normalmente el presupuesto de una familia debe ser 70% para cubrir sus necesidades y 30% para los deseos. Cuando los pagos mínimos de deudas son iguales al 30%, esa familia ya se consumió todos sus deseos y simplemente los está pagando. Probablemente siga teniendo entretenimiento o deseos porque tiene todavía límite disponible en las tarjetas de crédito. Pero a medida los pagos mínimos van subiendo en el porcentaje de sus ingresos, se va volviendo aún más complicada la situación. Hemos visto casos, nada menos ahora, estuve con una familia que el 160% de sus ingresos estaban comprometidos en pagos mínimos. Es decir, no les alcanzaba el total de sus ingresos para cubrir los pagos mínimos. Encontramos familias entre el 40, 50, 60 o incluso más del 100% comprometido en pagos mínimos. Esas familias tienen que darse cuenta que están en una situación de quiebra y que deben buscar una forma diferente para poder hacerle frente a las necesidades. Al encontrar cómo están las familias en El Salvador hoy por hoy, definimos nosotros o encontramos la necesidad de ayudar a las familias, porque no importa la situación en la que tú estés ahora, nosotros tenemos una forma de ayudarte. Nuestro propósito es ayudar genuinamente a las familias en El Salvador. Es buscar darte el consejo en base a lo que más te conviene a ti. Buscarte dar el consejo como que si fuera para nuestros padres, para nuestros hermanos o para nuestros hijos. Es asesorarte en base a lo que más te conviene. Y buscamos ayudar a las personas con quienes nos relacionamos a tener libertad financiera. Definiendo libertad financiera como acumular el suficiente patrimonio para que eventualmente podamos trabajar porque nos gusta y no porque lo necesitamos. Que ese patrimonio genere lo que nosotros necesitamos para cubrir nuestros gastos de vida y eventualmente podamos retirarnos. Eso es lo que nosotros buscamos hacer. ¿Cómo lo hacemos? Nosotros hemos definido el método Fisherman para la libertad financiera, que es de lo que esta tarde vamos a estar hablando. El método Fisherman para la libertad financiera está basado en 7 pasos. Y eso es en lo que nosotros buscamos hacer que las familias que toman un servicio con nosotros pasen. Eso lo necesitamos absolutamente todos los salvadoreños. Todas las personas necesitamos ayuda financiera, desde el solvente, desde el que está en equilibrio, el que está en camino a la quiebra o el quebrado. Y tenemos una forma de ayudar a cada una de las familias. ¿Cuál es el método Fisherman para la libertad financiera? El paso número 1 es evaluar nuestra situación actual. ¿Cuál es tu situación? ¿Tú estás solvente? ¿Tú estás tablas? ¿Tú estás en camino a la quiebra? ¿O tú estás quebrado? Buscamos evaluar tu situación. ¿Cómo está compuesta tu familia? ¿Eres una persona soltera? ¿Eres una persona casada sin hijos? ¿Eres una persona casada con 1, 2, 3 hijos? Independientemente de cuál sea tu situación, nuestro propósito es ayudarte a evaluar tu situación actual. Una vez te ayudamos a evaluar tu situación actual y vemos cuáles son tus ingresos versus tus gastos para determinar cuál es tu situación, vemos cuáles son todos tus activos, es decir, todo lo que tú tienes, vemos cuáles son todos tus pasivos, que es todo lo que tú debes, y con eso determinamos el valor de tu patrimonio. Una vez hemos evaluado tu situación actual, tenemos un estudio socioeconómico que nos permite determinar cómo se comportan las familias con tu mismo estilo de vida, con tu mismo nivel de ingresos y tu misma estructura familiar. Una vez te comparamos contra ese benchmark del ideal, encontramos cuáles son las áreas en las que tú necesitas ayuda o en las que tú probablemente estás desbalanceado o cuáles son las primeras en las que necesitamos comenzar a trabajar. Con esta información nosotros preparamos un presupuesto balanceado. Ese es el paso número 2. El paso número 2 es tener un presupuesto. Muchas veces tenemos problemas financieros porque no contamos por un presupuesto. O muchas veces contamos con un presupuesto, pero no hacemos absolutamente nada con él. No comparamos mes a mes si logramos cumplir ese presupuesto que nos hemos trazado.
Entonces el paso 2 es tener un presupuesto y asegurarnos que ese presupuesto se cumpla. Ahí tenemos diferentes herramientas de acuerdo a tu necesidad o a tu situación, lo que tú prefieres. Tenemos un planificador financiero, tenemos un formulario para control de presupuestos, tenemos diferentes herramientas para buscar ayudarte a que tú logres cumplir ese presupuesto. El paso número 3 es crear un fondo para las emergencias. Esas emergencias pasan y no definimos emergencias como las cosas que normalmente la gente dice que es una emergencia. Muchas veces viene gente y me dice, tuve una emergencia. ¿Cuál fue la emergencia? Tuve que cambiarle llantas al carro. Eso no es una emergencia. Eso sabemos que se arruinan y que es necesario cambiarlas con cierta frecuencia. Eso es parte de nuestras provisiones que deben estar en el presupuesto balanceado. Las emergencias son las cosas que no sabemos cuándo van a pasar, pero que muchas veces pasan. Entonces, el paso número 3 es crear un fondo para esas emergencias que no sabemos cuándo van a pasar. ¿Cuánto es el porcentaje? ¿Cuánto es el monto ideal? Depende de cada situación. Juntos buscamos ayudarte a crear el fondo de emergencias que tú necesitas cubrir. El paso número 4 es tener un plan claro para eliminar las deudas en caso existan. Si tú tienes deudas, no hay mejor negocio que pagarlas. Y por eso es importante tener un plan claro para que tú puedas eliminar las deudas. Definimos cuál es la estrategia ideal para el tema del manejo de deudas y comenzamos a ejecutarlos. Esos son los 4 primeros pasos básicos de nuestro método Fisherman. Voy a hacer una pausa y voy a preguntarle a Cecilia si tenemos algún comentario, alguna pregunta para poder responderla. Alex Bonilla pregunta, ¿cómo se puede hacer para no tener que recurrir a las tarjetas de crédito y dejarlas limpias? Eso pregunta Alex Bonilla. Alex Bonilla, muchísimas gracias por tu pregunta. Lo que tienes que hacer, Alex, para no recurrir a las tarjetas de crédito es buscar ayuda, es tener o hacer un presupuesto balanceado. Porque si tienes deudas es porque tu presupuesto no es balanceado, es porque tu presupuesto hacen falta aspectos que muchas veces pasan en la vida de las familias o en tu familia que no los tienes considerados. O muchas veces hay ciertos hábitos que nos hacen gastar más. Normalmente cuando tenemos deudas es porque gastamos más de lo que ganamos. Entonces, lo primero es identificar de dónde vienen esas deudas. Normalmente vienen por temas de hábitos, es porque acostumbramos frecuentemente a gastar más de lo que ganamos. Entonces, cuando hacemos un presupuesto balanceado, identificamos cuáles son esos hábitos que te hacen caer en un tema de deudas. Entonces, lo importante o paso 1 sería establecer un presupuesto balanceado, asegurarnos de que tú cumples ese presupuesto balanceado. Y una vez hemos logrado ajustar tu presupuesto, hacer que gastes menos de lo que ganas, y si tienes deudas, buscamos la posibilidad de que tú logres gastar bastante menos de lo que ganas para que puedas prepagar deudas y de esa forma cortar el plazo y generar un ahorro en tema de intereses. Eso es una teoría espectacular, probablemente tú estás pensando, pero muchas veces cuando llegamos y afrontamos nuestra realidad es muy difícil hacer esos ajustes. Entonces, cuando hay un tema o en cualquier situación en la que ustedes estén, yo creo que un punto importante es pedir ayuda, ¿verdad? Y nosotros en Fisherman estamos para ayudarles. Hay un comentario de Rubén Mancía, dice, excelentes consejos. La educación financiera es la clave para salir de la pobreza, dice. Muchísimas gracias por tu comentario, Rubén, y definitivamente el problema de la situación económica de las familias es por un tema de falta de educación financiera. El 97% de los salvadoreños no tenemos acceso a una educación financiera, y no hablo de saber sumar, restar, multiplicar y dividir, sino de cómo manejar adecuadamente nuestro dinero. Oscar Ábalos dice, ¿qué se considera como emergencia? Porque si tienes razón, equivocamos ese fondo de emergencia, dice Oscar Ábalos. Muchísimas gracias por tu pregunta, Oscar. Normalmente las personas confunden las emergencias con las provisiones. Nosotros dentro del presupuesto balanceado
establecemos cuáles son esas cuentas de provisión, es decir, cuáles son esos gastos que no llegan todos los meses. Por ejemplo, pintura de casa, eso no lo hacemos todos los meses, ¿verdad? Pero si lo hacemos eventualmente, eso debe formar parte de nuestro presupuesto. Mantenimiento de carro, no se hace todos los meses, pero eventualmente se hace. Vacaciones, ropa, gastos médicos, no llegan todos los meses, pero eventualmente llegan. Esas son provisiones, esas no pueden ser emergencias. Esas deben estar dentro de nuestro presupuesto con un monto definido y debemos tener una cuenta específica para el manejo de las provisiones. Emergencias son todas aquellas cosas que no sabemos cuándo van a pasar. Por ejemplo, perder el trabajo. Nosotros debemos tener un fondo para poder pasar un buen tiempo sin generar ingresos, pero eso debe construirse del mes a mes. Por eso debemos crear un ahorro para emergencias. Perder el trabajo. Supongamos que estás sacando dinero, sacaste dinero del cajero automático de una quincena y te asaltaron. No sabes cuándo eso te va a pasar, pero puede pasar. Eso es una emergencia. Ese tipo de cosas que no sabemos cuándo van a pasar son lo que nosotros definimos como emergencias. Buenísimo, gracias. Luego el paso número 4 es, el paso número 5 es protegernos ante los riesgos de la vida. El método Fisherman para la libertad financiera. Paso 1, evaluar tu situación actual. Paso número 2, definir o tener un presupuesto balanceado, el cual cumplamos siempre. Paso número 3, crear un ahorro para emergencias. Paso número 4, tener una estrategia clara para el manejo o eliminación de deudas. Paso número 5, dame un segundo, si no los estoy viendo me pierdo. Paso número 5, protegernos ante los riesgos de la vida. El 87% de las personas estamos expuestas a un suceso médico. Necesitamos cubrirnos ante ese riesgo porque es la posibilidad más alta. El riesgo número 1. Riesgo número 2, el 86% de los salvadoreños se jubilan. ¿Qué estás haciendo tú para tu jubilación? ¿Estás únicamente cotizando en la AFP porque es obligatorio? Eso no te limita a que no necesites o puedas tener un plan B. Necesitamos planificar adecuadamente nuestro retiro. Luego vienen los temas de riesgo de vida cuando tenemos responsabilidad con terceros, cuando tenemos hijos pequeños que dependen 100% de nosotros. Luego vienen los temas de riesgos residenciales, si tenemos propiedades o riesgos de autos. Digamos, en general esa es la forma correcta de gestionar adecuadamente los riesgos. Ese es el paso número 5, blindar nuestro patrimonio a través de una adecuada gestión de riesgos. El paso número 6 es, si ya cumplí todo lo anterior y me está sobrando dinero, definir un portafolio de inversión. Saber en dónde voy a invertir cada dólar que me sobra. Ese es el paso número 6. El paso número 7 es planificar nuestro legado, y es decir, cómo vamos a pasar el patrimonio que estamos construyendo hoy por hoy a nuestra siguiente generación. Esos son los 7 pasos del método Fisherman que teníamos para esta tarde. Es algo espectacular que necesitamos absolutamente todas las familias en El Salvador. Estoy seguro que tú que nos estás viendo verdaderamente también lo necesitas y sería un gusto poder apoyarte a cumplir tus sueños. Creo que todos en El Salvador o todas las personas tenemos sueños. Si alguien no tiene sueños, creo que es una persona que necesita ayuda de otra manera. Pero si tú tienes sueños, ¿qué estás haciendo para alcanzar esos sueños? Nosotros buscamos ayudarte a definir un plan que te permita alcanzar ese sueño. Buscamos medir con cierta frecuencia ese plan para alcanzar nuestros sueños, y tú puedes ir monitoreando si las decisiones que estás tomando hoy te están acercando o te están alejando de esos sueños que tú tienes. Nosotros queremos ayudarte. Puedes escribirnos a través de nuestra página web www.fishermanwm.com o en el correo electrónico info@fishermanwm.com. Va a ser un gusto poder ayudarte, así que muchísimas gracias por haber estado con nosotros y como decimos, ten valor y reescribe tu historia. Muchas gracias.